capítulo 3 del Camino del Gentil Justo. Y bueno, aquí viene dividido en partes. Aquí vamos a tomar un poco de lo que es el Rambam de Intra de Moria. Inicia el Mishneh Torah. Entonces el tema del capítulo 3 es conociendo a Dios. Entonces, la primera parte va a estar enfocada en la existencia primera, el creador del universo, y también saber que no es corpóreo. Entonces inicia así: el fundamento es el fundamento de fundamentos de todo tipo de doctrina y análisis filosófico, el conocer que hay una existencia primera, sin un principio, y que Él creó toda existencia. Él es la causa que trajo a existencia todo en la creación a partir de la nada, y todo lo que se encuentra en los cielos y en la tierra existe solamente por la verdad de su existencia. Ese es uno de los principios que aborda Rambam al principio del Mishneh Torah. Y sigue en el mismo tema. Dice: si todas las creaciones cesaran de existir, Él solo todavía existiría, y de ninguna manera Él sería nulificado por la nulificación de dichas creaciones, porque toda creación lo necesita. Pero Él, bendito es, no necesita de ninguna de ellas, ni de todo su conjunto, y su verdad no es como la verdad de ninguna de ellas. La existencia de ellas es relativa, porque no es imperativa, sino que depende de su existencia. Pero la existencia primera es incausada, su existencia es absoluta. Entonces aquí simplemente es partir, de alguna forma queremos decir quién es Dios. Una definición que se nos da es la existencia primera. La existencia primera de la cual depende todo, nos dice el Rambam. A tal grado que si Él, Hasbe Shalom, dejara de existir, todo lo que existe dejaría de existir también. De Él dice el profeta: el Señor Dios es verdad. Yirmeyahu 10:10. Solo Él es real y no hay otra realidad comparable a su realidad. Y de Él dice la Torá: Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Devarim 4:35. Esta es la existencia. Es el Dios del universo y creador de la tierra. Él dirige el universo con un poder que no tiene límite ni fin. Un poder ininterrumpido, así que el planeta siempre gira. Es imposible que algo gire sin una fuerza que lo haga girar, y Él, bendito es, hace que gire sin una mano y sin un cuerpo. Y si a usted se le ocurriera pensar que hay otra deidad fuera de Él, considere que esto es un rechazo a la mismísima fuente de la cual todo depende. Este Dios es uno. Él no es dos o más de dos, y no hay una existencia individual que sea tan única como su existencia. Él no entra en una categoría que incluya a otros de su especie, y Él no está dividido en partes o secciones como lo está un cuerpo, sino que Él es una completitud y unicidad que no tiene par en el universo. Si hubiera muchos dioses, ellos por fuerza tendrían cuerpos, porque no hay manera de diferenciar un ser de otro excepto por diferencias corpóreas o materiales. Y si el Creador tuviera un cuerpo o cualquier forma material, Él tendría tanto límite como fin. Entonces su poder tendría límite y fin, porque no es posible que exista un cuerpo sin extremos. Y todo lo que le pertenece a un cuerpo también tiene extremos. Pero es debido a nuestro Dios, bendito sea su nombre, cuyo poder es ilimitado e ininterrumpido, que el planeta gira continuamente, y puesto que Él no tiene cuerpo, no hay accidentes u ocurrencias del cuerpo que lo acontezcan y que pudiera dividirlo o separarlo. Por tanto, es imposible que Él sea otra cosa sino uno. Entonces, bueno, para empezar, en el comienzo de lo que decíamos que además de Él no existe nadie. Se trae aquí el verso de Devarim. Esto, pues sabemos que es parte de los principios de fe, gran parte de lo que estamos leyendo, y es principalmente creer que a Hashem es único, es uno y único. De tal manera que, como lo dice el Rambam, si existiera algún otro de su misma especie, entonces ya no sería único. Y entonces al haber otro ya tampoco sería todopoderoso. Y bueno, ahí empezaríamos a quitar Hasbe Shalom una serie de atributos. Entonces nos dice aquí el autor y nos hace énfasis: Dios es uno, no hay dos, no hay tres, ni tampoco se divide en partes, porque dice, si se llegase a dividir en partes, entonces sería equivalente a un cuerpo. Y un cuerpo, pues, al tener extremos ya está limitado. Entonces aquí lo que nos quiere hacer entender el Rambam es de que nosotros
No hay manera, de una forma más adelante también lo va a mencionar, de que podamos nosotros comprender a cabalidad lo que es Hashem. Hashem no es como nosotros. Hashem va a ser una creación muy diferente a lo que Él crea. Entonces, en parte ahí va. Entonces, posteriormente nos dice en otro punto, si una persona llegara a considerar la existencia de dos deidades, igualmente no creadas, ¿hay acaso otra forma de distinguir una de la otra, que no sea por ocupar diferentes lugares al mismo tiempo, o el mismo lugar a diferentes tiempos? Y si usted dijera que estas deidades ocupan diferentes lugares al mismo tiempo, o el mismo lugar a tiempos distintos, estas deidades ciertamente no serían ilimitadas. Caso contrario, emergería el concepto de dos infinitos, que es por definición imposible. El infinito es uno, todo incluyente y supremamente indivisible en aspectos, extremos y formas. Hay una frase del Talmud que dice que Hashem es el lugar del universo, no al revés. Entonces, ¿qué intenta decirnos? Esto mismo, que Hashem va a cubrirlo todo, y entonces al cubrirlo todo, Él es el infinito, Él llena todo el infinito porque el infinito es uno, como nos dice el autor, y no al revés. Esto es de que el universo, por muy grande que querramos concebirlo, Hashem no se incluye en el universo, sino todo lo contrario. Todo el universo está dentro de Hashem. Está escrito en la Torá y en los profetas que el único santo bendito es no tiene cuerpo, porque el Señor, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, de Barín 4:39. Pues un ente corpóreo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Asimismo está escrito, porque no vieron forma, de Barín 4:15. Y también está escrito, ¿y quién es comparable igual a mí? Yeshayahu 40:25. Si él tuviera un cuerpo, sería comparable a otros cuerpos. Si es así, ¿por qué se lee en la Torá y bajo sus pies? Shemot 24:10. Y mano de Dios, Shemot 9:3. Ojos del Señor, Bereshit 38:7. Oídos del Señor, Bamidbar 11:1. Y muchos ejemplos como estos. Esto se debe primero a que el intelecto del hombre es incapaz de entender en profundidad otra cosa que no sea material, y segundo, consecuencia de lo primero, a que la Torá fue entregada en lenguaje de hombre. Por tanto, todos estos ejemplos son frases descriptivas, así como también lo es si yo preparara el filo de mi espada, de Barín 32:41. ¿Acaso Hashem tiene una espada? Es solo una parábola. La verdad es que Él no tiene semblanza ni forma, sino que todo eso es la visión del profeta, como se ha escrito. Puedes encontrar a Dios buscándolo o puedes indagar en las profundidades del Altísimo. Job 11:7. Entonces aquí ya se nos está dando también varias pautas. Aquí se nos pone de manifiesto que cuando nosotros leemos ciertos atributos en Hashem, por ejemplo, como el caso de Shemot, ¿no? Que decimos que Hashem se airó con Moshe. ¿Acaso Hashem se enoja? No, sino es una manifestación corpórea que podemos entender, pero no es que Hashem tenga eso sentir. Para él, si nosotros elevamos una plegaria o no la elevamos, realmente no le hacemos ningún daño. Realmente cada acción que nosotros hacemos, cada misbah que cumplimos, es para nosotros únicamente ese beneficio. Entonces Hashem no va a hacer diferencia si nosotros lo hacemos o dejamos de hacer. Entonces, de alguna manera aquí, cada cosa que leamos nosotros en la Torah, que sea un atributo humano que se le dé a Hashem bendito es, no es ahora sí que no se tiene que tomar en forma literal. Y mucho más, pues lo que se mencionaba en otras sesiones que nos decían, ¿no? O sea, por eso el Midrash no es algo que podamos también interpretar así literalmente, ¿no? Porque son alegorías. De la misma manera, describen varios cabalistas que la Torah está escrita en el lenguaje de las ramas. Eso fue un lenguaje que ocupó Moshe para, en base de este lenguaje, dejar como ciertas joyas que no están a la vista para los sabios que saben cómo desentrañar toda esta sabiduría escondida en la Torah. Entonces, bueno, esa es una mención que nos hace aquí el autor. Nos dice entonces, ¿qué fue lo que Moshe buscaba cuando le pidió a Dios? Por favor, muéstrame tu gloria. Shemot 33:18. Moshe deseaba conocer la realidad de la existencia del único santo bendito es, al punto en que él la reconociera en su corazón, así como cuando uno conoce una persona cuya forma está grabada en su corazón.
y a quien reconoce como distinta de otras personas. Entonces, efectivamente Moshe añoraba conocer al único, al santo bendito es, al punto donde él le fuera distinguible en su corazón como otra existencia, como otras existencias. Esto es conocer la verdad sobre la existencia de Dios, como realmente es, y Dios le respondió que el hombre, en tanto que su alma está sumergida a su cuerpo, carece de este poder intelectual y por tanto no puede conocer a plenitud esta verdad. Entonces, bueno, aquí en este pasaje que le dice Moshe, muéstrame tu gloria, nos dice el Rambam de Bendita Memoria que hace énfasis también a que dice, muéstrame cómo es que diriges tú el mundo, o sea, cómo es que tú eres uno dirigiendo el mundo, cómo es que tienes ese control, como vamos a ver en el Jardín de la Fe, ¿no? Que Hashem controla y dirige todo y que sabemos que es un principio de fe también. Y Hashem la respuesta que le va a dar es que él va a poner, dice, su mano pondrá a Moshe en la altura de la roca, dice que pasará y solo verá su espalda, haciendo referencia a que él no puede entender, no tiene la capacidad de poder conocer los pensamientos de Hashem, como lo dice el profeta Yeshayahu. Sin embargo, vas a conocer mi espalda, o sea, tú vas a ver todos los sucesos, todos los hechos, y en base a ello vas a posteriormente, después de un tiempo, a saber por qué razón tenía que ser así. Dice, puesto que como ha sido explicado, Dios es incorpóreo, Él no está sujeto a limitaciones o accidentes corporales, comuniones o separaciones, nada de posición o medida, ni de referencias espaciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, frontal, posterior, etc. Y así como no tiene un principio, tampoco tiene un fin. Él no tiene ni vida ni muerte, como los seres corpóreos. No tiene talento ni sabiduría a la manera humana. No duerme ni despierta, ni risa, ni enojo, ni regocijo, ni tristeza, ni tiene habla a la manera humana. Por tanto, tales pasajes del Tanaj como Él se siente en los cielos y sonríe, Teilim 2.4, son nada más que parábolas y similitudes humanas, porque como dicen los sabios de Israel, la Torah fue entregada en la lengua del hombre, y como Dios dice, yo soy el Señor, yo no cambio, Malachi 3.6. Si Él estuviera a veces enojado y a veces gozoso, esto ciertamente constituiría un cambio, como los que sufren son los seres inferiores y corpóreos, hechos del polvo. Pero Él bendito es infinitamente grande y está por encima de todo esto. Entonces ahí vamos a detener, esa es la primera parte del Canon del Gentil Justo. Entonces aquí ya se nos dieron varias pautas. Primero, que Dios es uno y único, que es la existencia primera, que si Él, Haz V'Shalom, dejara de existir, todo lo que existe dejaría de existir junto con Él, que Él no tiene cuerpo, ningún aspecto corporal, ni se le pueden asemejar a Él todas las cosas que le pasan al hombre, sentimientos, humores y demás. Y además de ello, también se nos habla de que si la Torah habla en un lenguaje donde se le dan ciertos atributos, esto es para que nosotros podamos entenderlo. Además de ello, también se nos da el pasaje de que además de Él no existe nadie más. Esto indicando que Él es la única existencia verdadera. Entonces, de esta forma, pues bueno, aquí ya iniciamos con una definición, un concepto de Dios que de alguna forma es lógica, en el sentido de que vamos a partir de que Dios lo va a llenar todo, Dios es el infinito, Dios es todo. Y en la segunda parte pues va a hablar sobre las obligaciones que vamos a tener nosotros con respecto a Él. Entonces nuestro Creador es el que controla y va a dirigir todo. Él no va a tener ningún aspecto humano, no va a tener ningún, ni son dos dioses tampoco, nos dice el Rambam, sino solamente es uno, porque ya que si existiese otro Dios libre, dejaría de existir la infinitud. Y bueno, finalmente nos decía aquí que cuando encontremos ciertos pasajes donde se le den algunos atributos, o donde, inclusive en el caso de la Torah, donde Moshe tenga un diálogo con él, eso no implica que Hashem le haya hablado a través de una alma humana, porque dice que él no habla como el hombre. Entonces, bueno, todos esos van a ser parábolas y analogías. Entonces, que en su momento, con la idea de Hashem también,
vamos a ver diferentes pasajes en Orjot Tzadikim, donde nos van a ayudar a aclarar ciertos aspectos de estos y más cuando también nuestro amigo Aarón en la clase de Fundamentos de Fe nos va a profundizar un poco más sobre estos mismos temas. Entonces, bueno, aquí le dejamos. Y el día de mañana continuamos. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת